Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de La Guayaba Mecánica, aquí con Gustavo. David. y Daniel. Y hoy nos compete reseñar, hablar y quizás despotricar de La Zona de Interés, esta película de Jonathan Glazer, ¿de qué año es? ¿Como el año pasado, Sí, 2023? 2023. Hermosa palabra, despotricar. Que Hermosa es palabra. válido, es válido. Es válido, es A uno le válido. puede gustar o no una película, pero bueno, no nos anticipemos. Ganadora del Oscar a Mejor Extranjera. Ganó Mejor Extranjera, o sea, le ganó... Nominada a Mejor Película. Ah, sí, también. Y le ganó a, digamos, una favorita que era... La Sociedad de la Nieve. Que a mí me gustó mucho a Sí. propósito, a pesar de que era no un remake, sino otra versión, otra visión de la historia de estos sobrevivientes de los Andes. De un libro. Digamos que era... Sí, está nada más enfocado en un libro, ¿no? Ah, sí, sí, la anterior se llamaba Viven, con Ethan Hawke. Ujú. Bueno, zona de interés. Zona de interés. ¿Les interesó la película a ustedes? ¿Cómo Bueno, les fue? Hagamos primero una pequeña reseña. Es la vida de una familia de un alto oficial nazi que vive en una comunidad rodeando el campo de concentración de Auschwitz. Sí. Y pues es su vida normal, digamos, Paralela a esta vaina, a lo que está pasando allá. al holocausto. Que nunca se muestra. Digamos Nunca que se muestra, sí. un recurso que sí me gustó mucho de la película es que ¿Sonido? nunca se muestra lo que pasa dentro del campo de concentración, pero sí se oye. Sí, El sonido en esta película lo es todo, ¿no? sí, eso fue lo que más me gustó. Entonces esa familia vivía ahí afuera y cuando ellos desarrollan sus actividades normales, de fondo de banda sonora de sus vidas es pues los hornos siempre funcionando. Pajaritos y tiros a lo lejos. De vez Sí. en cuando ejecuciones pues Gritos. de lo que pasa a gritos. Bueno, ese recurso me gustó mucho. ¿Ustedes dirían que es una película más para escuchar que para ver? Es una película para ciegos, Tal vez. Para ciegos nazis. Para ciegos judíos. para ciegos argentinos. Bueno, pero si es una Que son película... los dos. pero si es una película que en el audio lo es todo, te da el contexto. Sí, lo Sí, del sí. recurso del sonido de fondo. Y también me pareció interesante como las cortinillas de diseño sonoro que había. ¿Qué tal ese intro en negro como de 1 minuto también, solo como de atmósfera de un sintetizador todo raro ahí? Creo que creo que es más un recurso más que artístico, como de marketing, de Sí. ponerlo a uno en contexto. Bueno, esto es una película, o sea, con este intro se sabe, ¿De qué va? tranquilo, esto es así, Sí. no es ninguna acción, póngase en contexto, es así incómoda. Y te ubica la película, o sea, te pone en contexto de lo que trata, pero te ubica la película cuando Rudolf, que es el padre de la familia, coge el caballo y literalmente 5 pasos el caballo ya se mete Ujú. a la esta de... ¿Cómo se llama eso? A las puertas de Auschwitz. A las puertas de Auschwitz. Sí, al campo de concentración. Al campo de concentración, entonces ya te muestra cuál es el contexto, ya te ubica geográficamente cómo estamos y dónde estamos ubicados y de qué va a tratar. Sí, bueno, otro recurso que me gustó mucho de la película son algunas pequeñas momentos, creo que fueron 3, de una niña colocando manzanas Con este efecto de como, visión infrarrojo. nocturna. como visión nocturna o de negativo, Sí, sí, sí. que solo muestra el calor, entonces se veía todo negro y la figura de la niña y el calor por allá de un horno, de un tren que pasaba el humo y de las manzanas. Sí, ese es infrarrojo, que sería el mismo que usó Dune para grabar su escena de la pelea en Giddy Prime. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama Pero pues que digamos ese tenía mucho más presupuesto y Sí, era un sí. IMAX infrarrojo. Este era pues un infrarrojo normal. Pero bueno, me gustó ese recurso Visualmente, visualmente por 2 motivos. Uno es que uno sabe exactamente qué está pasando, no sabe bien qué pasa, que lo hace una mujer, una niña, pero no sabe quién es. ¿Y por qué? y también por qué, qué era eso, pero bueno, ya Bueno, llegaremos. era, digamos, como yo lo entendí, era que le ponía comida a los judíos sí, que iban a ir a trabajar allá. a echar pala y A pica. los esclavos. Porque posteriormente también se ve en la película que, digamos, cuando van a recorrer como el lugar, se ve, ellos se encuentran también como con con los judíos que están caminando
por ese tipo de zonas que los están obviamente maltratando, diciéndoles todo. Sí. Pero entonces se ve que caminan por esos lugares y después el director inmediatamente nos muestra también esa escena. Entonces, Sí, y hay un audio por ahí que están haciendo una cosa en un vivero y se escucha una pelea como que matan a un man y un oficial dice, ¿qué pasó? No, se estaban peleando por una manzana. y es de las manzanas que pone... Y el man dice por allá, ahóguenlo en el río. Bueno, eso estuvo denso. También hubo una escena que nunca muestran nada, pero hay una parte que muestran como, creo que a Rudolf o a otro militar así como contrapicado. Y el man ahí como mirando así y un humo le cubre la cara y se escucha como una matanza a la berraca. Sí, Y otras gritos. cuando él se lleva a los niños al río, Sí. que están Sí, están pescando. y sale una Hay una corriente una fuerte. oleada de cenizas Sí. y él como que mira Lo toca debajo algo. y es una quijada, Como una mandíbula. un pedazo de quijada. Y les dice, Bueno, no, vamos. Ese tipo de violencia me parece más, o sea, es obviamente una violencia implícita, ¿no? Pero me parece más inteligente que mostrar todo lo que sucede allá a lo Pasión de Cristo. Sí. Como que bueno, de eso ya... Ya bueno, se ha mostrado mucho, Sí, diría sí. el director, sí. Pero esta película maneja mucho eso, ¿no? La sátira. O sea, Sí. ahorita que hablábamos un tema de... Bueno, ahorita lo vemos con la quijada, pues la vemos ejemplificada perfectamente. Pero con el tema del sonido sí se maneja muy bien la sátira, porque la conversación que maneja Hedwig, creo que se llama, lo que interpreta a Sandra Hüller, que para mí es una de las mejores actrices. Es la de... La de de Anatomía de una caída. Ella ya habla alemán y en la otra habla inglés y francés. Sí. ¿Ella de dónde es como Creo tal? que es alemana. Alemana. Ah, ok. Pero yo digo que Sandra Hüller, bueno, papelazo. Obviamente no podía estar doblemente nominada, que fue una de las cosas que se peleó, porque acá no es normal que tú estés escuchando todo ese contexto a metros de tu casa y ella seguir como si nada Como su si vida. nada. Pero digamos, es importante también ver el contexto en el audio, lo que la gente podía escuchar y cómo le restaba importancia a lo que pasaba. Bueno, lo que Es muy sátiro, o sea, Sí. la sátira está ahí. Y sabe dónde más en un punto lo sentimos que como para volver a dar contexto, entonces es mostrar cómo es la vida cotidiana de una familia de un militar nazi que vive al lado del campo de concentración. Y entonces es como, no vamos a ver lo que ya se ha mostrado, vamos a ver cómo era la vida de esa familia paralelo a todo lo que pasaba. Y en una, sí, o sea, sí lo sentí muy sátira, porque hasta parecía un formato como de familia americana de adiós, cariño, me voy a trabajar. Sí. Y le alistan las botas y el maletín y los niños, adiós, Y papá. la escena bonita que empiezan con el cumpleaños del papá, que no sé qué, que es el regalo, que vamos en el bote. Sí. Y sí, se siente muy americano ese sentido. Sí. Se siente muy americano. Sí, porque además era como una construcción de suburbio gringo, de esas casas grandes y soleado y con el césped podado. Y El también, césped verde, sí. y también da mucho que hablar el contexto de la época, porque digamos, Hedwig, que era el personaje de Sandra Hüller, ella, bueno, contando un poco de qué trata la película, al final Rudolf se tiene que ir por ese motivo de trabajo, ya no pueden pues estar en esa zona, y Hedwig le dice, no, tú te vas, yo me quedo. ¿Por qué? Porque el estrato o el estilo de vida que estaban teniendo en ese momento, a pesar que estaban a metros de un campo de concentración, pues ellos estaban contentos, o sea, de eso habla Esto es lo que habíamos soñado, cómo vivir siempre. Sí, porque incluso llega la mamá del personaje Hedwig, llega la mamá, y ella le dice, mira, yo acá vivo bien, las matas, estoy sembrando algo para que no se vea la pared del campo de concentración, o sea, son cosas y esa sátira recurrente en esta película que lo mantiene a uno enganchado, pero sí, todo sí o sí tiene que ver mucho sobre el tema de la escucha y cómo también los personajes van creciendo o no creciendo en esta película. Por ejemplo, Hedwig es un personaje pesado que al comienzo tú dices, no, es la ama de casa perfecta, pero a la larga cuando ya se le planta al marido y dice, no, al que mandaron a trabajar a otro lado es a ti, nosotros nos quedamos Sí, aquí. mi trabajo es cuidar a los hijos. Exacto. Y esa conversación es un poco fuerte, pero es una conversación en cual la mujer muestra su convicción. Sí. Yo siempre que veo este tipo de películas digamos, de normalización, ya sea de la esclavitud, de algún tipo de crueldad. 12 años de esclavitud. Claro, en 12 años de esclavitud, muchas de esas se muestra que la familia blanca, digamos, Está bien. vive y son normales y alrededor de ellos sucede algo crudo, que es pues la esclavitud, un holocausto, una masacre, lo que sea. Siempre me pregunto qué cosa uno normaliza
en su día a día por el que las generaciones futuras nos juzgarán. Seguramente Sí. para esos en ese punto de la historia y del mundo estaba normal. Claro. No, es que cuando uno captura una población, lo normal es esclavizarlos. Listo. Sí. Y eso era lo normal. Y en el caso Eso- de esos alemanes era lo mismo. Eran otro tipo de Eso, esclavos. eso es interesante porque, o sea, no estamos muy lejos también, digamos, de la generación de nuestros papás y de nuestros abuelos, donde también lo normal era todo este machismo que había de que era normal pegarle a la esposa y la La mujer en la infidelidad, casa y- las dos familias, la mujer, el hombre es el que provee y llegaban, la violencia intrafamiliar. Sí, de hecho la democracia colombiana no tiene, que dicen que es la democracia más antigua del continente. La democracia colombiana tiene que 70 años desde Sí. el voto de la mujer, porque si la mitad de la población no puede votar, pues eso no es una democracia. Entonces, y eso era normal, o sea, la mujer no vota y listo. O sea, se es una acabó. película que hay que ver en el contexto, en lo que se estaba viviendo en ese momento, y no es una película, a pesar de que hable del holocausto nazi, no es una película en la cual pues nos va a contar la historia del holocausto nazi. Hay que ser conscientes que es una película que nos va a contar la historia de esta familia De una familia, sí. viviendo de la parte de los nazis. En ese contexto. Y también el tipo, no sé si llamarlo sufrimiento o no, pero pues sus penurias en cuanto al Como- momento sí. que el esposo se tiene que ir, si está de acuerdo o no con lo que está haciendo, porque hay detalles en esta película que dan a pensar mucho de lo que se está hablando en ese Sí, son sus momento. pequeños dramas de ellos. Digamos que si Las fuera, preocupaciones. si fuera de ese contexto, es un drama familiar. No muy interesante, para Sí. ser honesto. Sí, no. Que es un esposo que se tiene que ir a trabajar, tiene sus hijos, y ya, básicamente. No, no es mucho No, más. no pasa mucho. Sí, Y sí, yo la verdad, a ver. o sea, es una película no apta para todo el mundo. No es una no, película para, no, para todo el mundo, como dicen mis total, amigos. No, total, no. Es una película que yo alguna vez escuché la expresión, decía, esa película pudo haber sido un correo. La película puede haber sido, yo la he escuchado del teletrabajo, esa reunión puede haber sido un Sí, correo, sí, sí. pero una película que puede haber sido un Esa correo. película pudo haber sido un correo. Ok. Se la explico en 5 minutos. Seguramente la idea sonaba mejor en la cabeza del director La ejecución. cuando iba a hacer el pitch. Como, ¿y qué tal si esta vez vemos ese lado de los nazis de cómo... Pero el llevado a cabo a mí no me mató Sí. mucho, muy aburridita. Algo le faltó y ¿No digamos, cree que es muy de autor? Sí, o sea, es muy de autor y ahorita voy a defender un poco al director, pero en este ejemplo yo no me enganché, o sea, no, o sea, me imagino que también era delicado no sé si la intención era tampoco que uno llegara a empatizar pues con el general y su sufrimiento familiar, o eso era la idea de mostrar el mal, humanizarlo. humanizar el mal, o sea, ese man allá era el malo, pero acá vivía un drama familiar, no sé. Sí, no, digamos que como yo, o sea, lo que a mí me molesta, como esa es la dicotomía de lo que pasa. Ok. Entonces miren el horror que hay allá y esta gente como lo tiene normalizado. Y nuevamente, pero miren lo normal que es y allá lo horrible que pasa. Pero miren, es que es muy normal Es para muy ellos. normal. Sí, yo entendí que está muy normal. Bueno, ¿qué más tiene para contarme de esta familia? ¿Qué pasa? Exacto. Lo único, digamos, fuera de contexto era que realmente no entendí bien quién era la niña rubia que les dejaba manzanas. Era y- como ese símbolo de hay esperanza en esta humanidad. Ah, Pero, ok. No, sino porque yo también me perdí, pero ahorita acordándome, en una parte sí se ve que hasta hacen un contraplano de ese infrarrojo con lo normal. Ella vuelve, sí. Y entonces uno ve que la niña vuelve en el infrarrojo Y vive. y ya entra a la casa con la fotografía normal y era como una de las niñas. Sí, una de las niñas. Entonces ahí se puede entender muchas cosas. Una de dos. O la niña era una familia judía que estaba escondida ahí en esa casa al lado del campo de concentración. No, porque ella dejaba su bicicleta, que era la que hacía los charcos, que luego la Porque vieja se es que enojaba. siempre lo hacía en la noche, ¿no? Ujú. Entonces siempre lo hacía en la noche. Entonces eso da como a entender de que de pronto por qué lo hacía solamente en la noche. Si digamos tenía esa libertad de moverse como quisiera a la hora que quisiera. Entonces de pronto yo lo entendía así, que la niña era como esa libertaria o ese grito de esperanza en la gente, decir, bueno, esta gente está sufriendo, pues venga, yo les dejo O sea, por lo que de menos alguna manzana. manera Era- la niña ya había visto lo que estaba pasando y era su manera de solidaridad. Exacto. Dejar esas manzanas Y cuando, ahí. un director o en una película se ve eso, es como la solidaridad en cuanto a los personajes. porque, Sí, pues, un pequeño atisbo de esperanza, digamos, en el exacto.
en la lista de Schindler, Es Oscar Schindler. que es Spielberg decide, visualmente, decide vestir a esta niña de rojo. La de rojo. Y es el único rojo que se ve. En alguna entrevista yo había visto que él decía, ese rojo que yo muestro es que algo que está pasando, que todo el mundo quiere ignorar, pero que uno sabe que está ahí. O sea, el elefante blanco representado en un saquito rojo, que era una niña cualquiera, no, ni era protagonista ni nada, simplemente aparecía de vez en cuando una niña con un saquito rojo. Sí, de pronto sí, yo también lo veo como, si bien en la lista de Schindler se ve un retrato de un alemán que sí no hacía parte de ese pensamiento nazi y que lo salvó, uno también lo pudo ver en El pianista, como hay un alemán que sí ayuda al Sí. protagonista y le da comida, Porque le gusta cómo toca. que como toca piano, bueno, hay un intercambio de intereses. No sé dónde, entonces es como un momentico, un guiño de mostrar de que no todos son malos, de que había alemanes que solo estaban ahí también por circunstancias ajenas, pero no todos pensaban igual. De pronto fue un guiño a eso. Pero esta película al final nos lleva a que Rudolf, el personaje principal, el patriarca de esta familia, lo envían a otra ciudad, pero él se siente orgulloso al mismo tiempo de que va a haber un cargamento de, no sé cómo llamarlo porque no sé, como prisioneros, Sí. de prisioneros que va a tener su nombre. Entonces él se siente orgulloso y llama a su esposa y le dice, mira, el cargamento de personas, creo que ellos tienen una expresión específica para llamar a las personas. El proyecto HOS, Sí. creo que se llamaba. Pero ellos tienen una Sí, expresión, en las una fichas, las... Sí, bueno, no, cuando, además porque dan a entender que el man fue el que innovó en el proceso de los hornos, de cómo... sí, porque al comienzo hay le una llaman conversa- como cargamento. Entonces acá el cargamento El se cargamento. quema, se Tiene desecha y 400 entra tipos. nuevo cargamento. Sí, entonces dan como a entender como esa lógica que o sea, el campo de concentración está a unos metros y ellos muestran los planos de vamos a innovar en cómo pues Cómo quemamos a deshacernos la de gente. los cuerpos. Sí, cómo deshacernos de los cuerpos, cómo pues que la maquinaria siempre esté funcionando, que no solamente nos toque quemar, sacar y después dejar enfriar y volver a quemar, sacar, sino que ellos tienen una lógica en lo que están haciendo y ahí es donde uno se da cuenta que Rudolf, ya yendo un poco más al final de la película, cuando él se da cuenta de todo lo que está sucediendo, el personaje vomita. Sí, al final Hay esa escena se asquea un poco. que Se él asquea un está- poco de lo que está haciendo, tal vez. de que él está bajando por esas escaleras y se siente como enfermo. Para mí fue muy difícil de definir qué significaba, porque la cortan inmediatamente con que ese edificio se volvió un museo del Holocausto. Y es verdad. Que esa es otra propuesta interesante que hizo el man, pero tampoco a mí me pareció de que la haya cerrado como redondamente, que ya hablaremos que Sí, porque ¿qué pasó ahí? porque O sea, el man intentó ahí después hacer una novela historia así y tal, y después el man va al presente donde ya uno sabe que está el museo de Auschwitz y que eso se volvió como un museo de historia, se ven los zapatos, no sé qué, la gente de aseo limpiando, pero yo ese paralelo tampoco lo entendí mucho. Yo creo que hicieron el típico salto en el tiempo, en el cual se muestra a lo que va a llegar lo que él estaba haciendo. O sea, porque si es una escena en cuanto a que yo sé que es tal vez un poco difícil de entender, pero es una escena muy interesante porque se arriesgó el director. Ahí él dijo, me voy a arriesgar a hacer esto. Y cuando muestra a la señora limpiando el museo, que van paso por paso, van vidrio por vidrio, vidriera por vidriera. Ahí es donde uno se da cuenta, bueno, al final este suceso de esta película que me están mostrando terminó en esto. Y cuando al final él la ve y va por el otro camino, eso da mucho que decir. Sí, claro, entonces a mí lo que no me terminó de cuadrar fue eso. Él justamente se siente enfermo en ese momento. Sí, porque como que Eh, toma la decisión, él recibe una llamada, ¿cómo se cuenta? Pero y también no se acuerdan que el man, bueno, le dice a la esposa que... Ah, no, dan a entender que, bueno, el man se fue, ya quedó en su casa, el man hace su vaina donde lo reubicaron Sí. y después tiene una gala ahí con gente de los duros ahí nazis y el man, a pesar de que ha ascendido, el man como que también se siente como fuera de lugar y que cuando llama a la esposa y le dice cómo va, no de qué, dice que él como que hasta le caían mal los colegas y dice, solo puedo pensar en cómo los gasearía a ellos también acá en esta habitación, Pero Sí. el techo es muy alto. pero el techo es El muy techo. alto.
Una sátira, es que esta película es sátira. Sí, digamos, pero bueno, los alemanes no son muy conocidos por su humor, tampoco. Entonces el humor de ellos es parco y seco, a diferencia de, digamos, como tomarían algo, bueno, pues ya lo vimos, los italianos, Sí. como harían una película realmente irónica y chistosa La vida es bella. de esa situación, que esa sí es una comedia, Gran comedia. y una gran película. Sí, uff. Bueno, zona de interés, digamos, comparada con, no sé si comparada sea el término correcto, pero pongámoslo como en una misma En el mesa misma de otras misma grandes categoría. Películas otras- que tienen que ver con el holocausto. con el misma Holocausto categoría. o con la Segunda Guerra Mundial, o incluso, bueno, que serían que Lista de Schindler, La vida es Sí. bella, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, Bastardos sin gloria. Bastardos, Y Soldado Ryan. Rescatando al Soldado Ryan, El pianista. El pianista, cómo han tocado, digamos, ese mismo tema de, creo que nunca se había hecho tan explícito el tema de la normalidad con lo que eso sucedía, pero sí se había tocado como que igual a pesar de la guerra y todo eso, la gente seguía teniendo cenas y reuniones Sí. con que allá se veía a lo lejos un bombardeo, eso sí había pasado. Sí. Y bueno, ese recurso ya, pero no tan, digamos, en la cara, como que mire, es que al lado suyo está pasando esto Sí. Y a estas- Y que normalizaron la y situación. todo esto está normal. Volviendo pues a lo que decía antes, siempre me pregunto yo qué trata uno como normal en su vida, El contexto. que, que en un 100 años dirán, uy, la gente del 2024 eran unos Sí, monstruos. porque en teoría, históricamente, entonces siempre la sociedad se supone que va avanzando de alguna manera, ya sea tecnológica o cultural o socialmente. Entonces podría haber una fórmula que siempre cada 50, 100 años Hay algo que estaba va a mal. haber algo que estaba Sí. mal y que los otros van a juzgar a los del pasado. Uy, ¿cómo Si usted hacían decía, eso? por ejemplo, lo de el maltrato a las mujeres, el Sí. voto y todo eso, listo, esa fue la de ellos hace 50 años. Y ahora la de nosotros, ¿Cuál será la de nosotros? ¿qué? Comer, Gastar el agua. comer animales o Tomar selfies, ¿en serio hacían así? ¿Se tomaban para qué? ¿Quién ¿En sabe? serio O los- entubaban los pantalones? o los indigentes, uno pasa por encima de ellos saltando. Uy, hay Bueno, sí. hay un ñero dormido en un cartón y uno le pasa por encima. Los podían ayudar y no, y seguían derecho. Sí, no costaba mucho ayudarlos, pero no, les valió culo. El no ayudar a la gente puede ser por lo Sí. que nos critiquen. Siempre me pregunto Sí. eso, o masacrar animales para comérselos, la gente del futuro. Sí, también. ¿Cómo así? ¿Cómo No, así? se comen vegetales y... Si ahorita el presidente es un caballo, ¿cómo podían hacer eso? El presidente es un cerdo. el primer pollo presidente nos va a juzgar por nuestros crímenes. No, pero yo sí creo que de pronto a nosotros pueden jugar por muchas cosas, pero yo creo que somos esa generación que empieza como a señalar. Como de pronto nos quedamos así, como esa generación fue la que señaló que esto estaba mal, esto estaba bien. Yo creo que siempre ha sido así. El Sí. punto es que siempre señalamos para tanto lado que nadie se queda con uno. Claro, es que la normalización es que uno ni siquiera se da cuenta. Entonces, digamos, en esta película, para estos nazis, para ellos era muy normal que esto sucediera, porque, digamos, o sea, ni siquiera estaba tan lejos de una época como el 1800, Sí. que había esclavos todavía, que había conquistas de imperios y cosas como esas. No, es que si yo conquisto este imperio, tengo derecho a que esta gente sea mi esclavo. A violar las mujeres. Eso O sea, en, Eso es normal. en 1800 yo no podría estar acá compartiendo con ustedes. Y eso había pasado durante miles de años. O sea, era Exacto. más la historia que sí sucedía eso que la que no. Pero igual hay muchas cosas, por ejemplo, lo del tema de la muerte puede ser, ¿no? Porque digamos en 1900 de pronto ellos normalizaron matar judíos. En 1600 era normal matar al que cometió un error, lo mataban o Sí, a físicamente. la horca. A la los, horca. o sea, a los herejes. Exacto. A los... Al que pensaba diferente, las casas de brujas. Exacto, en Salem, que eso no fue hace mucho tampoco. No, Eso eso fue fue- en 1830, Sí, 40. no, y incluso, bueno, no, yo no estoy tan bueno con datos de años, pero hasta los científicos, no me acuerdo si Galileo, uno de esos, Sí. que le tocó retractarse para que no lo mataran porque él dijo fue que el sol era el centro del universo
y todos decían que era la tierra, otra cosa, y si usted Exacto. pensaba diferente, papá, chao. Y con pruebas científicas. Yo digo Sí. que eso es algo cíclico, ¿no? Incluso siempre la- alguien va a pensar diferente a uno y siempre el tiempo pasado fue peor en este caso. Incluso la segregación de Estados Unidos, que eso fue hasta hace muy poco. O sea, hay gente todavía viva que le tocó eso. Pero digamos, Era usted negro en una escuela distinta y no toma de esta una fuente. parte del y no autobús entra de este- diferente. Sí, sí. Exacto. Y eso todavía, o sea, hay gente que está viva y vivió eso. no, y acá en Colombia lo podemos traer. O no es por hablar de temas políticos, religiosos o homofóbicos o racistas, pero uno habla con gente, no es porque nosotros seamos superiores al resto, pero de pronto si uno habla con gente que tiene su cierta edad y ellos hay cosas o comportamientos que no se toleran. Ujú. O sea, hay mucha gente que, no sé, en un Transmilenio, en un sistema masivo de transporte, ve una pareja del mismo sexo besándose Y y se no lo tolera. escandaliza. Sí, sí, sí. O ve ciertas obras de arte, no lo tolera, o que él se abrió un piercing, o que se abrió Sí, o sí, el tatuaje. tatuaje. Aún en el siglo XXI siguen apareciendo este tipo de cosas. El tema cuál es, que nosotros, ¿por qué vamos a ser criticados? Yo sí creo que somos la generación que desperdicia todos los recursos a más no poder. Sí, 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 sí. Es posible ¿qué sería en ese entonces, en ese caso, la contaminación sistemática de nuestro propio ambiente, de los recursos, la exterminación de los animales? O tal vez la generación que la verdad siempre tiene la economía o el poder frente a todo. ¿A qué hago referencia a esto? Que de pronto nosotros sabemos, bueno, me estoy acabando este recurso, pero así es como nosotros vivimos. Sí, y como... ¿Quién para? No a los otros les tocará pensar qué van a hacer yo o a bañarme media hora. Exacto, teniendo, Espectacular. Sí. teniendo el caso del racionamiento de agua en Bogotá. ¿Qué piensa uno? Uno no piensa, uy, se está acabando el agua, vamos a usar menos. Uno piensa tengo que recoger, o sea, tengo que llenar todos los baldes que tenga en mi casa Los días que tenga agua, bañarme bien. para tener toda el agua que pueda para cuando llegue el día sin agua, ahí Exacto, sí. o sea, se piensa en cómo hago para seguir con mi estilo de vida, Sí. no interrumpirlo mientras pasa este racionamiento. el mensaje no en no- cambiar el chip. pensamiento. Sí. El mensaje nos llega como usemos menos, no, yo quiero usar lo mismo. Pero entonces, si no puedo un día, pues guardo los otros días. Y eso también lo vemos en Zona de Interés porque hay un diálogo en que, bueno, Sandra Huller interpreta al personaje y hay un diálogo que está con otras señoras y que reciben una ropa y ellos dicen como, bueno, esta ropa me queda bien, no sé qué, y era ropa de los mismos judíos. Sí, los que habían matado. Sí, claro, Exacto. en una se nota que ya se está midiendo el típico abrigo de piel así. Exacto. Y uno sabe que eso era de un judío. Entonces uno dice como, bueno, ¿y acá qué está pasando? Pero esas Y es muchachas... ese mismo pensamiento ventajista que, trayéndolo del razonamiento, es lo que mucha gente está pensando ahorita. Dice, bueno, cuando me toca a mí razonar agua el miércoles, pues yo el martes voy a aprovechar para hacer aseo. No, y lleno todos los tanques que tenga y Exacto. todos los baldes que Y, me a- puedan y encontrar. ahora, no sé si han visto que está de moda comprar esos baldes gigantes de agua, esos, porque mucha gente está diciendo, se va a acabar el agua, me toca coger toda el agua que pueda. La versión de pandemia con papel higiénico, Ah. ahora con agua. Y ahora también el papel higiénico volverá, me imagino. Porque si no puedo lavarme el culo, por lo menos me lo limpio. Pero limpiárselo y lavárselo. Que bueno, que eso es otro tema, ¿no? Porque hablando de Europa y esto, está este modo de limpiarse las vergüenzas con este sistema del bidé, ¿no? Sí. Que es una especie de taza con agua para lavarse el culo y luego sí secárselo. Creo que lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo. Todos utilizamos el sistema en seco, Sí, los- de solo el papel Si algo higiénico. me han enseñado los japoneses en la vida es que los japoneses son unos adelantados. Y alguien que tiene baños, que hacen ese tipo de ¿Con cosas. chorritos? Con chorritos son los japoneses. La pregunta ese es, es ¿el el- problema somos nosotros? Pero esos son los que lo adoptaron después. Que los primeros fueron los franceses. Ah, Sí, el bidet. Que hay Y los únicos en América que hacen eso Argentina, son los argentinos. y yo aquí fui a un par de casas que tienen bidet y me Sí, pareció una locura. Yo he estado solamente en Pero ¿le dos gustó el casas. video? Pues más que me haya gustado, entendí en serio que me he limpiado el culo mal todo este tiempo porque uno solo se lo limpia en seco y uno sabe que hay días que está el infinito, el que no se acaba,
y uno decide parar, pero no porque haya quedado limpio, porque se cansó. Sí. O le da más pena coger papel higiénico. No, pues es que ese sistema me asegura un lavado en agua, luego seco, es más limpio. Interesante. Habría que tener cuidados con las toallitas, saber cuál es la del bidet y cuál es la del lavamanos. O sea, ojo, si lo van a implementar, es de cuidado, es de cuidado. bórdenla. O Sí, sea, pero- hay que marcar. El bidet es la respuesta correcta. Y si no, Ok. hay otro método que usan en Vietnam, y es que ellos siempre tienen en el baño haga de cuenta, una cacerola larga, Sí. hondita, de plástico, y lo que hacen es llenarla en el lavamanos, y con eso luego se lavan, Ok. estando sentados en Ok, el ok. baño. Esa es una alternativa, pues, para el que no tiene O sea, las plomerías nuestro y las problema es tuberías. falta de agua. No, es una cosa, porque Vietnam no es un país rico, ni tampoco está... Pero usan su agua para limpiarse. Sí, Pero interesante lo que usted plantea, que el verdadero avance tecnológico o futurista de una sociedad se mida sobre todo es en cómo se están limpiando el culo. Y Japón, que uno siempre lo tiene como que son los que van a la vanguardia, si tienen chorritos es porque por ahí va la vaina, ¿no? esos son los que lo pusieron más a la vanguardia. Ok. Entonces Pero nosotros los- seremos criticados como esa generación que no quiso limpiarse el culo con agua. Que pudo, pero que no pudo y lo no hizo. quiso. Que pudo y no quiso, por eso Como, no quiso. como el nazi que pudo salvarlos, pero Pero no quiso. Ok. Uy, yo no creo que nadie haya hecho Esta tesis esta- universitaria de grado. En capítulos anteriores dijimos que no nos tomaran para una tesis. Este sí. tema sí es para una tesis. Esto sí es robable de salir con honoris causa de una universidad. No, pero, o sea, sí el tema del Porque agua, el razonamiento, y está mal usada. No es que no haya, es que está mal usada. Uno en el siglo XXI, en esta época, no puede alegar ignorancia. Sí. O sea, sabemos. Teniendo la herramienta del internet que Sabemos todo. Sí. O sea, somos la generación que tiene una supercomputadora todos en el bolsillo y lo podemos saber todo al instante. y la utilizan para ver porno y gaticos. Sí, no podemos. Más gatos que porno. Yo, hasta así. Sí, igual. Y memes. Igual el porno es para 10 minutos, los gatos son de por vida. Para toda la vida. Sí, No. el porno sirve para 2 minutos, un gatico dura 15 años. Pero sí. eso depende del porno, porque mientras que usted busca el video especial que quiere, Y si uno es cinéfilo que se ve toda la historia, a ver Sí. si hay un giro, si se van a y casar. uno va a decir, ¿será el pixero cobrará la pizza? Sí, que uno le daría a uno, uy, qué buen pixero, ese man actuó bien en esa película. O que uno se vea toda la película y al final diría, nunca me dijeron de qué sabor era la pizza. O este director que hizo con esta actriz, me gustó la dirección, no la actriz, pero pues, Exacto. ¿qué más tiene este? O el multiverso de Crystal Allen. Acá cuando no había internet, los que veían de Phil Zone, había un multiverso de Crystal Allen con Emanuel en el Emanuel. espacio. Manuel en el espacio. Emanuel, ¿cuántas películas tendrá? Uy, Manuel? no sé, pero me las canalié todas, yo creo. Yo no sé si me hacen falta, pero bueno, ahí se quedarán. Esta sería una saga que vale la pena repetir. Emanuel. Emanuel. Sería una saga que vale la pena abordar en este podcast. Bueno, porque tenían guión y toda la Sí. marica, eran películas full. Y había croma, o sea, el croma en París, que uno sabía que era cualquier habitación con una toma ahí Yo de nunca, archivo. yo de- nunca llegué a la escena post-créditos, pero donde tuvieron la escena post-créditos, no, eso, Marvel, ¿quién te conoce? ¿Cuál sería la escena post créditos? Un condón roto, como, no te estabas cuidando. Oh. La aparición de Sasha Grey en ese entonces. Uy, bueno. Uy, ¿cómo así? Uy, a los que les tocó, ¿se imagina que nos hubiera tocado Sasha Grey en The Film Zone? ¿Quién viene ahí? Ese es el Thanos de ese universo. Pero sí, bueno, la zona de interés, chévere la propuesta de mostrar el otro lado. Yo estaba leyendo unos comentarios en esta aplicación que uso hace recientemente, Letterboxd. Letterboxd. Mucha gente decía, sí, no sé si me interesa ver la vida de un nazi, pero yo creo que Pero- a no ser de que hubiera sido una propuesta interesante, pero creo que el man no la abordó, fue muy Pero por yo- encima. Pero yo digo muchas veces nosotros, no es que seamos cinéfilos expertos, pero digamos, una crítica que todo el mundo hace es que no hay nuevas historias. Este abordaje de la historia del Holocausto es algo innovadora, Sí, lo fue, sí. pero es una historia pues nueva, fresca. Mm. El punto es, ¿por qué le caemos tan duro a este tipo de historias? El abordaje estuvo tal vez Porque yo mal. creo que está desperdiciado. ¿Sí? Y algo que duele mucho es ver algo con potencial que se desperdició.
Claro, entonces entramos en lo que usted decía ahorita. Tampoco se trata de romantizar al nazi. O sea, no podemos darle a él todo un drama de, ay, pobrecito el Ay, nazi, ¿qué le pobrecito. pasó? No sé qué. Sí, es un monstruo. Pero, digamos que sea tan plana la historia de ellos, afecta mucho cómo uno aborda la historia. Pero Porque yo, sí, está ¿no el- cree que el director la intenta salvar con esa última escena? Pero ¿cuál Y es con la niña, o sea, con el tema de la niña que le deja las manzanas y con esa última escena que ya muestra el presente, ¿no cree que el director dice, no romanticemos esto, esta es No, mi claro. interpretación? Pero son atisbos de tratar de darle contenido a algo que durante la mayoría del tiempo fue muy plano. Entonces la historia de él siempre fue, o sea, nunca tuvo grandes giros, ni dramas, ni nada, sino que era, y a lo que iba es con el comentario de que esta película pudo haber sido un correo, y es que sí, era, miren lo normal que es para esta familia vivir al lado de este campo. Ok, Sí. bien, lo entiendo, pues continuemos. Y durante 1 hora y media, pero miren lo normal que es, sí, ya. ¿Qué más, Sí, qué, era- qué más fue- tiene, era qué más solo- tiene para contarme? Era solo una ideíta que el man extendió y la volvió una película, pero sí, Y como... pudo haber sido muy buena, digamos, la relación de ellos con los vecinos. Porque en algún momento él estaba escribiendo una carta, pues la dicta, Sí. que los vecinos están robando las flores. Dice, cuando los vecinos intenten, esas flores son para todos. Entonces, bueno, hay problemas con los vecinos, eso está interesante. Muéstrame algo Como más. un montón de nazis que viven alrededor de un campo tienen problemas entre ellos, ignorando lo que está pasando allá. ¿Qué dramas hay entre ellos? Porque seguramente lo sabía. El que es el que está enamorado de la esposa del otro, el que le quita el espacio de parquear a este, el que, bueno, el que Sí, quiere un soldado que se enamore de una prisionera judía. algo, el que quiere cualquier cosa, el que se le roba las Un cosas de plot la twist casa de los... interesante sería que alguien de la familia de Rudolf ayudara a los que están ahí en el campo de concentración. Que a propósito, ¿se acuerdan cuando un niño estaba mirando como coronas de dientes de oro? Que les traían como de regalos. Sí. Sí, ok, sí, yo dije, fue cómo las consiguió. Sí, no, porque nuevamente como, digamos, era tan normal, entonces, mira estos juguetes y le trae, ay, bueno, horrible. Y nuevamente con el tema de que lo normal que es para Sí, ellos, era- que digamos si su papá trabajara en un matadero y trae, no sé, un cacho de una vaca. Ay, qué interesante. En el universo de las vacas sería, uy, qué hijo de puta, ¿qué está pasando ahí? Sí, entonces yo siento que el man no. Entonces yo siento que, bueno, válido el intento del man porque aunque sea lo que decimos, aunque sea el man intentó contar otra historia, pero me parece que el llevado a cabo no me, O sea, no me mató ¿ustedes mucho. creen que Zona de Interés no mereció el Oscar a Mejor Película Internacional? Pues yo, No. venga, ¿cuáles eran las que estaban compitiendo? La La Sociedad de la Nieve, a mí me gustó. Anatomía y una caída, a mí tampoco me mató mucho, la verdad. Para mí La Sociedad de la Nieve fue una peliculaza. Sí, muy buena, a pesar de que yo ya me había visto la otra, la de Sí, Viven y que todo, uno sabe cuál es la historia. ya que pasaba, pero Todo- muy bien. Todo el mundo sabe cuál es, pero me parece tan bien contada Uy, sí. que esa era... o Estaba Yo Capitán, La Sociedad de la Nieve y Perfect Days. Oiga, es una película de Perfect Days que todo el mundo dice que es muy buena. Me la ¿no? quiero ver, se ve que es sencillita, pero bonita. Está en la Cinemateca. Ok. Que lo invitamos a pautar, como siempre. Ahí hagamos plan. Sí, la Cinemateca. Y usted dice que hagamos plan porque le queda ahí al lado. Sí. O sea, por eso dice que hagamos plan. No le gusta ir a cine, pero si le queda cerca, sí. No le gusta ir a cine, pero si puede ir a cine y traer el pan del otro día, ahí sí va a cine. Pero yo los invito a tomarse un cafecito de una vez. Bueno, pues sí. O una plancito. cervecita. Sí, hay que ver el plan porque yo vi hace poco en la Cinemateca esa película y todo el mundo dice que es muy buena película. Aunque, no por dañar el plan de cine a David, creo que esa película va a estar en streaming pronto. Ah, sí. Más pronto que tal por ahí. Hoy vi una noticia. en Entonces Mo- los invito a mi casa. Para ver las en Movie está fijo, creo que ya No, está. Movie sí está, pero ahí estaba Yo Capitán y Sala de Profesores. Esa no la vi, La Sociedad de la Nieve, Yo Capitán, Zona de Interés. Aunque bueno, ahí el tema de los Oscars, si Zona de Interés está nominada a Mejor Película, pues obviamente va a ganar a Mejor Película Internacional. Sí. Además que, o sea, siguen el tema nazi del Holocausto ha sido motor de muchas y siguen saliendo películas de ese tema. Uno cree como, o sea, de verdad necesitamos más películas de eso,
Yo digo que depende el enfoque que les den y esta pues no fue que... Sí, de cualquier tema hay películas y digamos es por lo menos un tema interesante. Sí. Entonces es un tema que abarca muchos países, tiene una guerra y además que es la última gran guerra así como sangrienta, horrible de las que no se sabía de hace tiempo. Hay una película muy interesante de la Segunda Guerra Mundial que es Jojo Rabbit, no sé si la han visto. Sí. No, yo la tengo en lista para verla. Hay que verla porque nos muestra la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva o inocencia de un niño. Y además es comedia. Y además es comedia, es del director Taika Waititi, ¿no? Ujú. Que no es el mismo director, bueno, sí es el mismo director de Thor, pero... Sí. De las, de no de la primera Thor, esa es otra. De la tercera y la cuarta. De la Thunder... ¿Cómo es? Sí, Dios y Trueno. Dios y Trueno, sí. la cuarta y la tercera Ragnar. Creo ok. que es el director. Que le han Pero dado palo, ¿no? es que, digamos, esa comedia no es para todo el mundo. Igual. Y además, Jojo Rabbit es una comedia que disfraza un poco el tema del holocausto nazi. Y a través del niño uno conoce de pronto la visión de lo que piensa una familia nazi, un poco haciendo semejanza a Zona de Interés. El niño es alemán y de pronto se le aparece un amigo imaginario que es Hitler, que interpreta por Taika Waititi, y él es el que le da como todas estas ideas. Sin embargo, él conoce a una niña judía que vive en su misma casa y hace todo por protegerla, y hay muchos y la mamá momentos. de él era una disidente. Exactamente. Estaba muy en contra de lo que estaba pasando. Y también se muestra crudamente, porque no todo es comedia y felicidad, se muestra un poco crudamente el tema de cómo eran que se ajusticiaban este tipo de disidentes o de judíos que se encontraban en estas sociedades. Entonces, invito a ver a todos Jojo Rabbit, que es una película que para mí, a pesar de Zona de Interés, creo que es mucho más fácil digerible Jojo Rabbit que Zona de Interés. No solo más digerible, sino mejor. Es mejor, o sea, Yo me definitivo. atrevería a decir que es mejor. Ok, ¿qué otros casos de películas del tema les parece que lo han hecho bien? No, pues hay muchas, digamos, Saving Private Ryan, Schindler's List, La vida es bella. La vida es bella. Uf. El niño de la pijama de playas, hay que llorar un poquito Esa también. ¿cómo es que le dicen? Tearjerker, como para llorar, pero sí estuvo bonita. También entabla una vaina de un niño nazi, se hace amigo de un niño No sé judío. cuál es la necesidad de muchos directores de, bueno, que también lo entiendo, pero al mismo tiempo no lo entiendo, de cómo coger esa inocencia de los niños en ese tipo de situaciones, ¿no? Como que el niño nunca define para él qué es lo bueno, qué es lo malo y el por qué lo hace. Para ellos muchas veces él es mi amigo y Claro, me es cae que bien. las De historias... pronto, eso es lo bonito, que puede ser ya clichésudo, pero del por qué usan ese recurso, y es de ver cómo en algo horrible como una guerra, tema de adultos, un niño que no conoce de egos y de diferencias, reduce el tema a que, oiga, es otro humano, o sea, somos iguales, ¿por qué nos estamos matando porque usted es de tal raza o de tal etnia? Yo creo que usan ese recurso para ver eso, como qué está haciendo la Sí, es sociedad. que las historias interesantes casi siempre son de personajes extraordinarios en situaciones ordinarias. Sí. Entonces, cómo ellos batallan esa situación, o personajes extraordinarios en situaciones ordinarias. Sí. Entonces, ya cuando es una de las dos cosas volteadas, un personaje ordinario en una situación ordinaria, pues eso es aburrido. Y un personaje extraordinario en una situación extraordinaria son demasiadas cosas. Entonces hablamos de algo, un Transformers, que es un personaje extraordinario, bueno, personajes extraordinarios en situaciones extraordinarias, versus una zona de interés, un personaje ordinario en una situación ordinaria, pues por lo menos para ellos en su contexto. Entonces los dos extremos se cancelan y uno dice, pero aquí, o sea, realmente ni me importa qué le pase a estos personajes. Porque por un nunca lado, se conectó. porque no, sí, yo no tengo nada que llenar un vacío ahí. No tengo nada que... O sea, el cine, una buena historia no puede ser solo unidireccional, sino que uno tiene que poder meter algo de su propia humanidad allá. ¿Qué opinan, Cierto. digamos, de la versión de Tarantino de Bastardos sin Gloria, que lo lleva un poco al lado de la caricatura y del humor, como con un personaje como Hans Landa, que es el villano, Sí. detective nazi,
que lo presentan, que para mí es de las mejores escenas de presentación de un personaje, ¿no? Como entra a la cabaña de este granjero y la tensión y pilla al man y descubre a los judíos pero a la vez es tan carismático que es un gran personaje, uno sabe que es un hijo de puta, pero es una chimba de personaje, ahí lo ponen a uno como en un contexto de es malo, pero es como personaje es interesante. ¿Qué opinan de eso? A mí me gustó mucho Bastardos sin Gloria, creo que hasta el momento del teatro. Me parece, o sea, más allá del cambio de historia y lo que fuera, que se solucionó como muy rápido lo que estaba pasando ahí. Como que en un momento se me hizo como que si no hubiera más plata, bueno, hay que matar a toda esta gente ya y se acaba la Que película. acabaron la película toda. Bueno, ¿qué pasó con todas las pequeñas historias que se estaban desarrollando ahí y todas murieron rápidamente? Creo que de hecho yo creo que era una trilogía que quería hacer Tarantino, no sé si con su última película lo vaya a hacer, porque que era una vaina que me parece interesante, y eso tiene un término que no me acuerdo ahorita, que es cuando uno coge un tema histórico y lo cambia a su antojo. Entonces en él era la gana de una venganza contra Hitler, de cómo hubiera sido si alguien salvaba el día y lo mataba, Sí. y que lo volvió a hacer con Érase una vez en Hollywood. Sí. Y si alguien hubiera logrado matar a esta secta de Charles Manson y hubieran salvado a la actriz, A Sharon Tate. entonces era como simplemente una gana ahí de un final alternativo que todo el mundo pedía versus la historia real Sí, trágica. más allá de eso, me gustó como la rapidez con la que se solucionó. Me disgustó la rapidez con la que se lo solucionó todo, porque el resto de la película es buenísima. Es indiscutiblemente buena en términos de diálogos, de historia, de fotografía. Bueno, y continuamos la idea de como de otros referentes de películas del Holocausto. ¿Qué otro director o película le parece que pues, le pegó al tema? Bueno, no tanto del holocausto nazi, sino de la Primera Guerra Mundial, que también es de alemanes, porque pues creo que tienen como Los una... alemanes están metidos en todo, ¿no? Quieren apoderarse de Europa a Como como de sea. lugar. Pero Sin Novedad en el Frente, una gran película, me pareció a mí que es también otro punto de vista de un joven soldado que se come toda la propaganda de vamos a ir a esta guerra, esto se va a acabar en... No la he visto, ¿era nazi o del otro lado? No eran así todavía porque eso es de la Primera Guerra, Ah, ya. Ah, pero eran todavía alemanes. Sí, pero ahí como que la idea que le venden es que ir a la guerra es como lo mejor que hay. Sí, él se come la propaganda de que van a volver a Los ser chicos héroes. populares son los que van a la guerra. ok. Vamos a ser héroes y el hombre va a la guerra, son niños, son 18 años, algunos de ellos son menores de edad porque Sí. mienten y se hacen. Y de hecho hay una de las primeras escenas, es muy buena porque cuando le dan a él una chaqueta, dice, bueno, tenga su dotación, le dan una chaqueta que es grande y no era de la talla de él obviamente, y la chaqueta tenía, o sea, muestran aquí como una pila de nombres a las que le quitan la etiqueta de los... Y le ponen esos son el nuevo. muertos. Entonces, pongas estas... O sea, necesitamos es gente, una rotación de soldados que se van muriendo y vamos metiendo nuevos. Esa perspectiva de guerra me gustó mucho porque era... Sí, siempre se muestra pues como los horrores de la guerra y todo eso, pero no lo que hay antes de por qué esos fueron, por qué se enlistaron Sí. o cómo fue el reclutamiento, sino esta gente se comió la propaganda, bueno, vamos a ser héroes, eso está en Pero creo que eso y es nos algo- reciben aquí con honores. Eso es algo utilizado no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿no? Porque no sé cuál es el personaje que siempre te necesitamos a ti. El tío Sam. El tío I Sam. want you for the army. Exacto, así. Te necesitamos a ti. bueno, y eso- es algo que se vende Sí, en todo el digamos, mundo. ejemplos anteriores a eso sería Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, sí. que era lo mismo. Unos muchachos van a la guerra, no saben bien en qué se están metiendo y cuando llegan allá es un horror terrible, se matan ellos mismos, les hacen tanto matoneo que no lo soportan. Tener que matar mujeres, niños. Y otra sería Nacido el 4 de julio. Con Tom Cruise, con Tom de Cruise, Oliver Stone. que la de ellos es ya posterior a la guerra. Hacen toda la cosa, cuando vuelven no los reciben como héroes, sino como asesinos. Y los Sí, escupen sí, en sí, la sí. calle. Dice, pero se supone que yo fui a pelear por mi Claro. país y nadie, no, ¿cuál pelear? Era un violador. Que asesino. esa es otra, ya les había dicho cuando hablamos de Rocky, una que yo defiendo es Rambo, la primera de Rambo, First Sí. Blood.
Rambo es un veterano de Vietnam que llega y es rechazado por la sociedad Y está también. traumatizado. Sí. Sí, que tiene su problema mental Rambo, que después de venir de allá, eso es como... Sí, que lo trauma y- digamos, eso ya se ha explorado exitosamente con algunas Sí. muy buenas películas. Otro camino era lo que pasaba antes, como Sin Novedad en el Frente. Y ahora pues esta de la zona de interés, que es lo que pasa alrededor de la guerra, de la gente que está en la guerra, pero realmente no está peleando. Hay muchas películas que también intentan como enfocarse en la biografía o biopic de Adolf Hitler, ¿no? Que son películas que muestran los motivos por el cual él empezaba a tomar ese tipo de decisiones. Incluso creo que hay una película, no me acuerdo ahorita el nombre, que retrata las últimas 24 horas de Vea, Adolf vea Hitler. que esa típica de Hitler no me la ha visto. Que La caída. La caída, caída, que es del sí. man ahí en el búnker, que le hicieron meme, que le ponían cualquier discurso ahí. Esa no me la he visto. No, pero uno va a ver y el discurso, cuando uno ve esa película, es el discurso de una persona desesperada, que ya quiere decir, yo voy a acabar con todo, porque ya él se cree el cuento que tiene todo el poder y no se cree el cuento que ya está rodeado. Igual peca un poco también como esta, yo creo que es un poquito de cuidado del cineasta, de que tampoco vamos a endiosar a esta persona ni a Sí. mostrarlo como el pobrecito, sino qué pasó más o menos. Y al ser tan objetiva, peca un poco de que carece de emoción, o sea, de que a uno el personaje no... O sea, independientemente de que el personaje sea un monstruo o malo, lo que sea, uno tiene que interesarse por el personaje. Como por ejemplo pasó con la serie de Jeffrey Dahmer, Sí. que obviamente es un monstruo, Sí. asesino, caníbal, sí, claro, Sí. pero al mostrarlo como en sus momentos, no que por culpa de otro él se volvió así, Sí, no. sino que uno ve su día a día y dice, No, o sea, sí, no se le está disculpando, Exacto. Pero- sino que en esos pequeños momentos donde él no estaba ejerciendo su profesión de asesino en serie, había un ser humano también. Pero eso se llamaría morbo, como Eh, saber un poco más de lo que está sucediendo, lo no, que yo sucede creo, a través de que es la hacer cabeza de ellos. yo creo que es hacer un personaje tridimensional. sí, porque morbo, yo diría más, es que mostrar cómo los partía y que cómo los violaba y que como verlo explícito. Ok. Pero si usted dice, si esta persona hizo todo esto malo, pero también fue niño, también le pasó a esto malo, también sintió Pero miedo, amor. ahí no se está en parte justificando el motivo por el cual está haciendo lo que Yo está diría haciendo. que depende cómo lo retraten. Exacto, es que ese es el que yo creo que es el miedo de los que hacen este tipo de películas. Sí. Y es que no queremos justificarlo. Entonces tenemos que quitarle a este personaje toda su humanidad para que solamente sea un ente que cuenta una historia. Pero al ser eso uno dice, pero este personaje a mí no me importa. Porque Sí, no porque tiene- solo es malo, Sí. ya nació malo. no me identifico con él, no tiene, bueno, lo que hace la zona de interés es que sí trata de humanizar un poquito los personajes, pero creo que no lo suficiente como para que uno realmente se interese por ellos. Sí, Pero ya- no los vuelve humano cuando, por ejemplo, Rudolf vomita. O sea, no los vuelve humanos en ese sentido. Pero eso, por ejemplo, ¿qué fue? Porque nunca se dice explícitamente, o bueno, no Pero que es sea como, explícito, es como sino- sobreentender porque él sale después de una reunión que toma una serie de decisiones y va por esas escaleras y vomita no solamente una, sino 2 o 3 veces. Es como que el director está diciendo, al personaje le da asco lo que acabo de... Pero él ya estaba haciendo eso hace mucho tiempo. Entonces creo que más bien era porque estaba o enojado porque lo habían mandado por allá lejos de su familia. Pero no por lo que, o sea, el hombre hacía muy pragmáticamente lo que hacía en ese campo. y además que en esa última llamada también el man como que le cuenta a la esposa emocionada y como, y si no estoy mal, yo sentí que a la esposa le valía huevos si el man volvía o no. Ella estaba feliz en que la hubieran Es que dejado la ahí. esposa ya tenía un estatus. Y además sugirieron una especie de romance como con un jardinero que ella le comparte un cigarrillo en un momento, ¿no se acuerdan? Creo que sí, Sí. pero creo que estaba como sola. sí, Era Pero como- sí. también se muestra un poco de machismo porque el que sí tiene un romance externo es Rudolf. Oiga, eso fue raro. Bueno, romance Esa- no. ¿Eso era una prostituta Era una esclava sexual. alemana o era una esclava judía? Era una esclava sexual que, de hecho, digamos, un detalle que me gustó mucho es que ella llega y se sienta en esa silla Sí, se empieza a y desvestir. tira el bolso, como bueno,
como de rutina. Venga para acá. Hagámosle y ya salgamos de esto. Y después el man recorre un laberinto de un búnker como de 3 pasillos para llegar a un sitio solo para lavarse el pipí. Sí, para que no lo vayan a... no, porque él estaba en ese momento. Sí, vivía en la casa todavía. Sí, Era porque ya se iba a ir. Ya se iba a ir a No, la pero casa. se limpió y cogió a la niña y venga, mi amor, yo la acuesto. Sí, No. curioso. Pero un amigo una vez me dijo que le pareció que La Vida Bella, que es de las más queridas por todo el mundo, si bien es una gran película, podría pecar un poco en que solo retrató pues la parte de las víctimas y que a él le gustaba, digamos, como en El Pianista, aunque sea se mostró lo que de pronto intentó mostrar la zona de interés, como con ese oficial que sí ayudó al man y no lo mató y lo cuidó un poco, como de que listo, uno sabe que la guerra es algo horrible, pero no todo el mundo es malo, ¿no? Que tampoco hay que generalizar que los de tal bando son los buenos y los otros no, en la guerra nadie es bueno, son grupos de humanos matándose ahí. Y que esos guiños de que haya alguien que era ajeno a eso, como ese oficial que ayuda al pianista, o como Oscar Schindler, pues también le da un poco más de, como usted dice, tridimensionalidad, que Sí. no todo es bueno o malo, ¿no? Hay gente normal, gris, en el medio, de todo. Bueno, aunque en el caso de La Vida es Bella, pues la historia no era de eso, sino de un papá tratando de hacerle un poquito más ameno esa experiencia Sí. a su hijo y tratando de llegar nuevamente a su esposa. Entonces era una historia, esa sí era una historia muy personal y Va más familiar allá. dentro de un Del contexto, contexto de la guerra. de un Sí. contexto horrible Sí. en el que estaban ellos. O sea, los otros personajes no importaban. De hecho, nadie más, ni siquiera otras víctimas. Sí. Los que importaban eran ellos. Sí, yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine, fui obligado, como que yo no sé, no me interesaba, mi mamá, fuimos con una prima, no sé qué, yo fui obligado. Y cuando me veo llorando en ese cine, cuando al man lo alejan y Del él niño. va marchando porque ve al niño así, él sigue marchando en su papel, hoy me destrozó, lloré y sentí esa vaina como de no sobreestimar una película que a usted no le interesa porque no sabe con qué joya se vaya a ver que lo toque. Uf, gran película, La Vida Esa es es una de Bella. esas películas que demuestran la humanidad respecto a lo que sucedió, ¿no? Su momento. Pero al tener esa humanidad, pues uno puede afrontar ese tipo de situaciones como fue el Holocausto de diferentes maneras. El tema con Zona de Interés es que de pronto no sé si endiosa el tema de los que estaban en Alemania o en ese momento pues que hacían parte del partido de Hitler, pero sí se siente como a pesar de que se llama Zona de Interés, siente un desinterés sobre lo que está sucediendo alrededor de ellos. Entonces eso es lo que yo creo que marca la película y lo que uno piensa, sobre todo con la actuación de Sandra Hüller, que es como yo estoy bien, a mí no me interesa lo que piensan los demás, es ese egoísmo que todo el mundo hoy en día critica sobre la gente, porque hoy en día estamos solicitando que todo el mundo piense colectivamente, Que en sea sociedad, empático. que sea esa palabra empático, pero si uno ve a Sandra Hüller que tenía 5 o 4 niños, no me acuerdo, creo que 5 niños y estaba viviendo bien ahí, uno dice, ¿por qué ella va a querer moverse a otra estación? ¿O por qué ella va a decir como, venga, yo lo que quiero es esto, o yo me voy para donde vaya mi marido? No, creo que a pesar de que estábamos hablando del holocausto nazi, fue una mujer que se plantó en su posición, en lo que quería hacer para su vida. Para ella era simplemente un Y cambio demostrar. o sea, para ella no era distinto a que se lo quisieran cambiar de barrio, Exacto. independientemente de lo que estuviera pasando detrás de No, esos muros. y ella, y lo que trata la película por medio de su audio, de los diálogos, es que ella era feliz en ese contexto. A pesar de que ella podía estar hablando con su amiga, con su mamá, con su esposo, y al fondo se escuchaban gritos, gases o gente que pedía ayuda, para ella era su diario vivir. Sí, de pronto ahorita de repente me sale la idea de un poco, podría uno ya tratando de darle más lecturas, la falta de empatía que uno también puede tener como de cuando ve unas noticias de tal guerra en tal país, tal Yo no hambruna en tal otra, tal crisis, y uno pues, bueno,
No es acá. Pues si no me toca a mí, no me importa. Sí, de hecho pasa muy seguido cuando un atentado en la estación de autobuses. ¿En dónde? ¿En dónde? En China. Si no es aquí... Sí, yo creo que la empatía, que es una palabra que usamos que es fuerte, pero yo creo que es una empatía no solamente de la ciudad, sino nacional, ni es internacional. Yo creo que el tema de la empatía. Entonces ahí es donde uno... Pero también uno entender el contexto en que se generan estas obras. Por ejemplo, Zona de Interés era un contexto pues diferente al que tenemos ahora. De igual forma es un contexto diferente en el de la Primera Guerra, Segunda Guerra, o incluso todo lo que hemos venido hablando en este podcast, y es el tema de cómo a través de los años siempre ha sucedido como el mismo problema, y la diferencia es quién respeta a quién, cómo lo respeta o... No, incluso independientemente de lo mediático que sea, Sí. esas cosas siguen pasando. Sí. La guerra en Rusia, en Israel. No hay un mundo más mediático que el actual. Sí. Y aunque haya imágenes y todo eso, aún así la humanidad colectivamente fuera de ese contexto dice, pues si no me pasa a mí, no pasa nada. Se vuelve indolente un poco. Sí, y eso mismo pasaba, pero nosotros los juzgamos a ellos porque pasó en sus narices y ustedes no hicieron nada. O el tema es que Bueno, piensan diferente yo a tampoco nosotros, hago nada. ¿no? Porque es un tema que toca tratar también. O sea, el contexto o la sociedad muchas veces piensa diferente a uno y uno por eso piensa que está mal. Por ejemplo, con el tema de Israel uno dice es un tema netamente religioso, pero es que acá, a pesar de que somos un país, pues dice la Constitución laico, no somos como un país que le preste mucha atención a la religión, pero para allá es todo. Entonces ahí es donde uno empieza como a entender esas grietas que hay entre el contexto entre unos países y otros. A pesar de que ya queramos decir que todos pensamos igual, que todos estamos de acuerdo, no todos estamos de acuerdo en todo. El tema es, ¿vamos a respetar cómo piensa el otro? ¿Vamos a diferir cómo piensa el otro? Bueno, últimas apreciaciones de la zona de interés. Zona de interés. No, yo la verdad... no. Bueno, ¿gustó o no gustó? No me gustó. Le di el chance. Yo intento darle el chance. A veces uno tiene que echarle tanta cabeza. A veces uno se da palo. ¿Será que no la entendí? ¿Será que no soy tan inteligente? Pero a veces uno debe creerle al instinto también y no me llegó, no conecté o también pues tal vez es labor del director querer lograr un mensaje y si a uno no le llegó pues no lo hizo tan bien o bueno. Pero yo solo quiero decir que de pronto este director con esta no me parece que fue un descache un poco, en mi parecer, pero tiene otras películas interesantes como Sexy Beast, Bestia Salvaje del 2000, no sé si la vieron, es con el calvo que hizo de Gandhi, Sir Ben Kingsley. Ben Kingsley, sí. Esa es rara, es interesante, bueno, tiene una que se llama Bird del 2004, no me acuerdo, creo que es con Nicole Kidman. Pero y ahora una serie de Sexy Beast. Tuvo Under the Skin, que esa fue interesante con Scarlett Johansson, que era como un alien todo raro, esa estuvo chévere, ¿no? Y La Zona de Interés. Y él antes de ser director de cine, él era, como empezó, él fue haciendo videoclips de música. Entonces él le hizo videoclips a Massive Attack, Blur, Radiohead, Jamiroquai, entre otros, y eran muy chéveres. O sea, el man era bien creativo antes y después tomó su ruta de director. Sí, esta es, digamos, la de más autor que tiene. Yo creo que todos los directores tienen como esa película que están ahí guardada y que quieren sacar y están esperando que alguien se las patrocine, Sí, ¿no? Sí, porque esa se ve que era una película difícil de vender. Sí, muy difícil. Entonces seguramente hasta que él no tuvo un estatus de ya poder hablar con propiedad. Pero vengan, ustedes ¿será que igual nos estamos perdiendo de algo? Uno sabiendo que Hollywood y la academia y todo eso está llena de judíos, que siempre se van a dejar enamorar un poco de temas del holocausto inevitablemente. Si le dieron el Oscar a esta, ¿qué le habrán visto? Sí, digamos que ya metiéndose en un tema más político, de pronto tiene algo que ver con la guerra en Israel también. ¿Algo tiene que ver de coyuntura de pronto? Yo creería. Sí. Pero pues mi apreciación de la película como película Fuera solita sí. es casi igual.
O sea, es una película que pudo haber sido un cortometraje, creería yo. Tiene una idea interesante, la normalización de esa violencia, digamos, nunca vista, pero que siempre estaba ahí en cuanto a sonidos, el humo, las cenizas. Me parece buen recurso. Rescato dos cosas, las tomas en infrarrojo, y las actuaciones también muy buenas. Pero más allá de eso, digamos que, ok, entiendo de qué se trata la película, se muestra pero pues no va más allá. O sea, no recuerdo realmente, no me interesan los personajes, no me importa lo que les pase. O sea, la historia es un poco débil. Sí, O débil. historia como película, ¿no? O sea, palabras memorables o fotogramas memorables, no tengo ninguno. O sea, solo un par de cositas ahí, pero digamos que no es lo suficiente como para decir, la película vale la pena por esto. Ok. No, sí. En mi opinión, no. No, es respetable, pero Zona de Interés es una película, es muy difícil de digerir, pero a mí se me hace que es una película de autor, como todos siempre lo decimos. Entonces es una película que el autor soñó, pero la ejecución sí deja mucho que desear. Débil. Sí, débil, y para mí no debería haber ganado el Oscar a Mejor Película Internacional. Es una película que sí te lleva a usar todos tus sentidos. Es muy interesante la estrategia que utiliza el director, pero a lo largo de la película pues no hay un más allá, que creo que es lo que todos criticamos. Y ahí sí, como dijo David, pues yo creo que esto pudo haber sido un correo o un cortometraje. Esta película pudo haber sido un correo. Bueno, con eso cerramos la zona de interés. Cerramos. Igual mírenla y se forman su propia opinión. Siempre acá es la opinión de nosotros. No somos expertos, pero somos... Aquí no venimos a recomendar nada ni a darle estrellas a nada. Hablamos un poquito y pues cada quien ya mira las cosas y dice, no, se equivocan. Listo, no. Y todo. para ti, ¿cuál es tu película favorita de la Segunda Guerra Mundial? Oye, gran pregunta, de verdad. Chao. Chao.